damos la bienvenida al doctor Sebastián López, experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de la SUAY. Doctor López, realmente genera desazón estos temas que hemos tratado en esta mañana, uno de ellos en profundidad, la actuación del juez Bani Molina. Está por allí también una crítica muy fuerte de Diario Expreso a una actuación que, por decirlo menos, parece sinuosa del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, una relación un tanto indescifrable aún con el correísmo. Hay acusaciones de por medio que deja Diario Expreso sentadas allí en un análisis agudo de su comparecencia el día de ayer ante una comparecencia en una comisión de la Asamblea. El caso del nombramiento de superintendente de bancos deja maltrecha a la independencia de funciones. Atenta directamente contra la seguridad jurídica, incluso contra la organización constitucional de gobierno en Ecuador. ¿Y qué decir del caso Jorge Glass, Bani Molina? Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que cumple sentencias. Bani Molina, un juez muy oscuro que ha venido trabajando desde la provincia de Manabí, desde Puerto Viejo, emitiendo una serie de sentencias y recursos a favor de presos. En este caso lo hizo a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo. Todo esto refleja un trágico panorama en la Administración de Justicia en Ecuador, descrito por María Belén Arroyo, prestigiosa periodista de Vistazo y Código Vidrio. Lo más grave es que ella señala que este entramado de los jueces sugiere que llega más arriba, a otros niveles, pasando, por supuesto, por el Consejo de la Judicatura, que también queda muy mal en todo este escándalo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué pasa con la justicia ecuatoriana? ¿Qué pasa con las estructuras democráticas del Estado ecuatoriano? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un placer estar en este espacio de discusión. Efectivamente, si me permite, Gustavo, yo quisiera retrotraerme a cómo el diseño constitucional en principio le parece incomodar al poder público, en realidad le es favorable. Fíjese usted cómo el presidente de la República, en sus inicios, cuando asume su mandato, manifiesta que como una de las partes estructurales de su propuesta era eliminar la función de transparencia y control social. ¿Qué es lo que ha pasado? Hasta el momento, nada que ver. Es decir, más bien, la vigencia de ese perverso diseño constitucional en la parte orgánica me refiero, porque ciertamente hay que dejar a salvo lo que corresponde al catálogo de derechos fundamentales, las garantías constitucionales, que quizá ya lo toquemos acá, que están siendo distorsionadas en su ejercicio y aplicación para beneficiar intereses personales y políticos. Pero vea usted, Gustavo, cómo esta parte institucional, el Consejo de Participación Ciudadana, órgano más visible de la función de transparencia y control social, ha sido funcional al Ejecutivo, y yo diría que a nadie le va a interesar, a ningún Ejecutivo le va a interesar reformar la Constitución para deshacerse de una función del Estado que más bien le parece ser útil a sus intereses. Lamentable es escuchar cómo un asesor del presidente de la República tiene incidencia directa en otra función del Estado, lo que da cuenta que el principio de división de funciones o división de poderes ha quedado en el papel. Y por otro lado, también la crisis en la justicia y cómo la institucionalidad, la aplicación práctica del día a día respecto de las garantías constitucionales, con absoluta desazón y despecho, diría yo, vemos cómo se ha manoseado el sistema de garantías para satisfacer intereses políticos, personales, utilizando el nombre de las garantías constitucionales. Con asombro veíamos y escuchábamos hace un momento a María Belén, ¿no? Cómo nos daba cuenta de esta investigación en relación a la aplicación de la justicia y procesos individuales en donde la distorsión de las instituciones jurídicas ha sido el pan de cada día. Doctor López, definitivamente no deja de sorprender que la justicia es usada al antojo de los gobiernos de turno, de ciertos grupos de jueces, incluso del narcotráfico. Podríamos decir que ya estas mafias, según acabamos de escuchar a María Belén Arroyo, están
infiltradas también en la administración de justicia, pero quizás lo que más nos preocupa es que vemos casos y casos cada día, e incluso esta capacidad de sorprendernos se va perdiendo frente a todo lo que se va denunciando, de todo lo que se va haciendo público respecto de cómo está siendo usada la justicia en este país. Fíjese, Rosana, que cuestiones como jueces de San Borondón, Yaguachi, Manglar Alto, va siendo, digamos, común. Claro, para quienes, digamos, ejercemos el derecho constitucional o somos profesores en la materia, con asombro vemos cómo se ha manoseado, se ha mal utilizado y se ha distorsionado las garantías constitucionales. Acá yo creo que es ingenuo pensar que ciertos jueces lo hacen por desconocimiento. Lo hacen efectivamente bajo el conocimiento de que los efectos que están haciéndolo tienen sin duda como fin satisfacer ciertos intereses personales y políticos. Para muerta, un botón, Rosana. Vea usted la acción de habeas corpus que ha sido propuesto ahora en Portoviejo, en donde un juez que en principio parece estar sancionado y cuestionado el ámbito de su jurisdicción y competencia, termina resolviendo y aplicando en teoría constitucional se habla de los efectos de la modulación de las sentencias, y claro, mal utilizando la doctrina constitucional de la modulación de las sentencias, hace extensivo el beneficio y una sentencia que en principio es interpartes, es decir, para las partes que comparecen al proceso de manera graciosa, digamos, y asombrosa, termina siendo extensivo esta garantía constitucional en un combo, Paz, como se ha dicho, al señor Salazar. Así es que realmente hay sentencias en combo. Sentencias en combo en donde uno comparece, ciertamente, Rosana, hay que decirlo acá, la doctrina constitucional, la ley orgánica de garantías, permite que terceros interesados puedan comparecer al proceso. Es verdad también que la modulación de las sentencias reconocida en la ley orgánica permite a los jueces que ejercen jurisdicción constitucional, digamos, modular los efectos en el tiempo y la materia de cómo se aplicará su sentencia. Pero de ahí a beneficiar a extensión de una sentencia en la parte decisiva, en el decisum que conocemos los abogados, para terminar por beneficiar a dos personas que comparecen a un proceso, ordenando además, fíjese, Rosana, su inmediata libertad. No es que ha ordenado medidas alternativas, sino de manera directa. Este juez de Portoviejo dice, ordénese la inmediata libertad del señor Glass y del señor Salcedo. No cuestionamos acá si es que están en juego los derechos constitucionales. El señor Glass podrá intentar, de hecho lo ha hecho, proponiendo acciones en su favor, pero no podemos ver cómo se manosea el ejercicio de las garantías. Me parece ser que esto de ninguna manera es de una forma ingenua, sino es a sabiendas, de los efectos que tienen estas sentencias que se procuran para satisfacer intereses personales y políticos en ciertos casos. Si bien la presencia de estos jueces corruptos se concentra en algunas provincias del país, esto no quita que el sistema de justicia en Ecuador en general se encuentra en una profunda crisis. Se ha venido hablando aquí en el país tras algunos sucesos que se han dado últimamente de esta penetración, de esta infiltración de mafias, de la narcodelincuencia en la política ecuatoriana, y esa investigación que circula ya en la revista Vistazo y Código Vidrio da cuenta de que esto probablemente se inició con esta infiltración en la justicia ecuatoriana. Quisiera su análisis también, doctor López, sobre el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está cumpliendo su función? Gustavo, a ver, como institución diríamos que el Consejo de la Judicatura es una institución y una práctica extendida, digamos, en las democracias institucionales. La Corte Interamericana incluso ha reconocido la vigencia y la necesaria previsión de un órgano administrativo y disciplinario dentro de la función judicial. El problema es que en el ejercicio de esa función, que es la función correctiva respecto de los actos disciplinarios de las juezas y jueces, se ha desviado la actuación del Consejo de la Judicatura. Fíjese usted, en muchas veces procesos, digamos, iniciados sin ninguna motivación o causa suficiente en contra de juezas y jueces. En otros casos, distorsionando el ejercicio y la aplicación de figuras e instituciones jurídicas. Hace no mucho recordamos cómo es que el presidente del Consejo de la Judicatura le solicitaba a la Corte Constitucional recuperar la facultad disciplinaria directa
saltándose una sentencia constitucional de por medio que establece un debido proceso para la sanción disciplinaria a las juezas y jueces. Yo creo que el Consejo de la Judicatura ha quedado debiendo y en mucho, digamos, respecto a los procesos disciplinarios. Ahora vemos, sí, es verdad que vemos que cada vez, por otro lado, en este país, cada vez vemos que todas las semanas hay una noticia alarmante respecto de la aplicación de las garantías constitucionales. Hoy, por último, conocemos que la expresidenta Guadalupe Llori ha presentado nuevamente, fíjese, nuevamente, una garantía constitucional de acción de elección en donde solicita inclusive ser restituida y una reparación económica a su favor respecto a los asambleístas que votaron en contra de su destitución. ¿Cómo es que esto está pasando, digamos? Ahí le vemos a un Consejo de la Judicatura iniciando acciones puntuales. Me parece ser que más queda para la propaganda esto de las sanciones disciplinarias a los jueces que una verdadera actuación correctiva y disciplinaria por parte del Consejo de la Judicatura de manera responsable en el marco de un debido proceso. Creo que más bien está para la pantalla esto de el juez ha sido sancionado, este otro juez ha sido suspendido, pero no conocemos el real alcance de estas actuaciones de jueces que en procesos malhadados se han favorecido intereses particulares. ¿Qué reflexiones tiene usted, doctor López, sobre esa aplicación del principio de favorabilidad que este equipo de jueces, varios jueces han venido aplicando, y esto para los presos más peligrosos del país? Con una maraña argumentativa, usted habrá visto algunos de los documentos que han circulado, de las sentencias que se han dado, aplican libremente retroactividad, se basan en leyes derogadas que ya no están vigentes, y todo esto pasa los filtros del Consejo de la Judicatura. Gustavo, yo hacía una reflexión, digamos, vulgarmente, y decía, lo que hoy se ve es como casi que plastilina jurídica. Cómo cogen la doctrina constitucional, cómo cogen la institucionalidad constitucional, la institucionalidad legal y le retuercen a la norma a efectos de satisfacer intereses personales. La favorabilidad tiene que ser bien entendida incluso desde el marco constitucional. Si yo tengo una sentencia, alguien ha sido sancionado por un X número de años en relación con un cometimiento de un delito, se expide una norma posterior que en principio favorece la vigencia de los derechos fundamentales, ha de aplicarse esta. Pero no puede aplicarse de manera retroactiva, distorsionando el ejercicio de la práctica institucional y jurídica del principio de favorabilidad. Pero es que ya no solo es el principio de favorabilidad, Gustavo. Hoy es el efecto intercomunis, por ejemplo, la sentencia de habeas corpus que ha dictado este juez de Portoviejo. Hoy es la categoría de la modulación de las sentencias. Hoy es el principio de favorabilidad. Hoy es las reglas de la competencia de las juezas y jueces para conocer de las garantías. Hoy es la reparación integral malentendida que se utiliza en favor de intereses personales y políticos. Me parece ser que de manera perversa se ha manoseado la institucionalidad, la doctrina, la jurisprudencia, y esto ha provocado sin duda un desborde y una aplicación distorsionada de las garantías que tienen como único fin satisfacer intereses personales. ¿Qué debemos hacer para corregir esto? Esto no solo pasa por sanciones disciplinarias a las actuaciones de las juezas y jueces en casos puntuales, también pasa por un uso respetuoso, por un uso, digamos, conociendo el verdadero alcance de la institucionalidad, el no abuso de las garantías. Las garantías están para ser usadas. Figúrese lo que sería un ciudadano que no dispone de un sistema de garantías y derechos para la protección de sus derechos fundamentales. Las garantías están para ser usadas, pero de ser usadas a aplicar un uso distorsionado por parte de los operadores jurídicos, de los propios peticionarios, hay una larga brecha. Ahora, doctor López, efectivamente con usted hemos dialogado en varias ocasiones sobre la necesidad de mantener estas garantías constitucionales, pero esto pasa por el buen uso de las mismas. En su momento ya se llegó a hablar de la necesidad, por ejemplo, de reformar al Consejo de la Judicatura, o de si esta entidad debe existir o no debe existir y cuál debería ser su estructura, sus funciones, luego de que se creó con el objeto de alguna manera controlar precisamente que este tipo de circunstancias y abusos y manoseos, como usted los califica, se den. Pero también nos preguntamos si esto pasa no por la estructura de una institución, sino por la formación, la ética, la moral de cada una de las personas que va a hacer uso de estos instrumentos.
Rosana, fíjese que un catedrático, un distinguidísimo catedrático constitucionalista español, Francisco Tomás y Valiente, decía que la vigencia de las instituciones y la salud de las instituciones pasa por no solo lo que ellas hacen, sino pasa también por lo que con ellas se hace. Es decir, no solo por la institucionalidad per se, que puede tener a veces un desajuste respecto del marco constitucional y legal, sino también por lo que quienes representan a esa institucionalidad hacen cada día. Mientras no manejemos esto, no hagamos carne, digamos, respecto de la vigencia de la democracia, el respeto a las instituciones, la división y el respeto de la actuación de las funciones del Estado, esto quedará en el papel, Rosana. La formación es esencial, pero una formación ética, una formación en valores. No podemos ver cómo un asesor del presidente de la República tiene una llamada y una incidencia directa en otra función del Estado. No podemos ver cómo efectivamente un Consejo de la Judicatura de manera distorsionada sanciona a los jueces. No podemos ver cómo efectivamente vemos una debacle en el sistema de garantías. Yo creo que las instituciones no solo pasan por, bueno, me parece ser que esta institución no funciona bien, bueno, eliminémosla. Yo creo que hay que reformar, hay que ajustar ciertas piezas de la institucionalidad constitucional y legal si queremos que las cosas funcionen bien. Pero también pasa por un acto de responsabilidad interna respecto al manejo de la cosa pública y tomarse en serio la Constitución o los derechos. Mientras eso no suceda, estaremos condenados a repetir esta historia. Volviendo, doctor López, al tema de las narcosentencias express que muestran esa descomposición de la justicia ecuatoriana, realmente que sería edificante en el país conocer que Ecuador sea un escenario en el cual se esté innovando doctrinas, generando nuevas corrientes de pensamiento en materia de derecho, pero no esto. Aquí lo que estamos viendo es una escuela, una corriente que incentiva prácticas delictivas, tortuosas del derecho. Perdón, Gustavo, esta última parte se le cortó, pero entiendo perfectamente. Sí, le decía, sí, lo terrible que está sucediendo, jueces especializados en delinquir. Así es. Bueno, no podemos tolerar, digamos, esto. La doctrina, el desarrollo de la jurisprudencia, sin duda, se ha hecho para favorecer a la vigencia de los derechos. Pero de ahí en más, este uso distorsionado, digamos, este uso abusivo que vemos en la aplicación práctica, es lamentable para quienes con responsabilidad todos los días procuramos el uso de las garantías, la justicia constitucional, los derechos fundamentales se apliquen de manera correcta. No se trata esto de que estoy innovando. La verdad es que habría que discutir esto en un espacio más amplio, pero es asombroso. Fíjese usted cómo, por ejemplo, en la sentencia de habeas corpus que favorece al señor Glass, en aplicación de la doctrina de la modulación de las sentencias o del efecto intercommunis, que esto aplica para comunidades que comparten ciertas características comunes, se termine beneficiando a dos personas individualmente consideradas respecto de un proceso que les era ajeno, al cual simplemente participaron como terceros interesados. Y un juez, en aplicación distorsionada de la doctrina constitucional, termine aplicando esto. Lo propio en materia de estos jueces penales, que parecen estar al servicio más bien de la delincuencia y no de la justicia, como es la promesa del derecho constitucional y de la vigencia institucional. Quizá en las escuelas de derecho, de jurisprudencia, en las excelentes escuelas que existen en la ciudad de Cuenca, esto pueda convertirse en casos de estudio por supuesto, sobre lo que no debe suceder. Gracias, doctor López, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo, Rosana, por este espacio que lo que ayuda es efectivamente a construir el respeto a la democracia y la institucionalidad. Gracias a ustedes. El doctor Sebastián López es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de la SUAY.